Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana tenemos nuevamente el gozo, la bendición, el privilegio y la responsabilidad de meditar en la palabra del Señor, de escudriñarla, de profundizar en ella y de ponernos a su disposición, dejar que sea la palabra del Señor y el Espíritu Santo quien ministre nuestras vidas, quien nos dirija, y que este día también podamos aprender que la intercesión misionera, tiene en las Escrituras, podemos encontrar muchas maneras de poder orar mejor, de poder servir mejor, de afirmar, de recordar nuevamente que es el Espíritu Santo quien dirige la obra del Señor, que todos los seres humanos, bueno, los creyentes más bien, que los pastores, los líderes, en realidad solo somos instrumentos, pero quien dirige la obra es el Espíritu del Señor y que Dios nos ha dado recursos para poder hacer la obra. En esta serie que los pastores estamos trayendo para ustedes, y la intención es poder poner una plataforma durante este mes donde estamos iniciando un nuevo año, pues la intención es que nosotros podamos aprender, crecer, recordar algunas cosas y tomar decisiones en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Son tiempos saturados de mucho dolor, de mucha angustia, de depresión, de incertidumbre. Y pareciera que todas estas circunstancias han cambiado el rumbo de la iglesia. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, aprendemos y recordamos nuevamente que la iglesia tiene un propósito, que a lo largo de la historia, a pesar de las circunstancias tan difíciles que la iglesia del Señor ha atravesado, esas generaciones que pasaron han cumplido su propósito. Y nosotros también somos esa generación que queremos dejar huella para las generaciones venideras. Que en los próximos años, si el Señor no viene pronto, cuando se hable de la generación que vivió durante la pandemia, que se recuerde a los creyentes que cumplieron su misión en medio de circunstancias tan adversas como lo es el tema de la salud, el tema de la economía y otros temas que vienen junto con estas situaciones. También cuando estemos en la presencia del Señor queremos entregar buenas cuentas, hermanos. Queremos ser esos siervos inútiles, por lo menos, aspirar a llegar a eso cuando estemos en la presencia del Señor y poder presentarnos delante de Él con gozo en nuestro corazón. Así que el tema de esta mañana es Dios y su iglesia. Dios y su iglesia. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a estar analizando el verso 8. Es un texto muy conocido. Y me voy a permitir leer los primeros 11 versículos de este capítulo. Hechos, capítulo 1, dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esta es una escena muy conocida para los creyentes. En más de una ocasión hemos leído este texto, se ha predicado una y otra vez, especialmente cuando vamos a hablar de la necesidad que hay en el mundo, acerca de la obra misionera y de la importancia y la responsabilidad con la que debemos ver nuestra gran comisión. Y este día quiero centrarme únicamente en el verso 8 y quiero hablar de 4 cosas. La primera de ellas es el recurso de Dios para su iglesia, su poder. El recurso de Dios para su iglesia, su poder. Cuando alguien comisiona, se espera que brinde todos los recursos. De hecho, el apóstol Pablo, en sus cartas a Timoteo, le hace referencia que cuando alguien va a entrar al ejército, es esa institución quien le provee los recursos y quien capacita al soldado para que milite. De la misma manera, Dios, el Señor, nos ha dado recursos para que nosotros podamos llevar a cabo su obra. Y el primer recurso que Hechos 1:8 dice es su poder. Y es muy interesante porque esta palabra, la palabra griega es dinamis, que significa poder, fuerza y capacidad. De ahí que muchos piensan únicamente que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, lo capacita para hacer cosas extraordinarias, y definitivamente así es. Pero algunos se han ido por la línea de cosas milagrosas, cosas sobrenaturales, de tal manera que todo su enfoque está en lo sobrenatural. Sanidades, y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no tiene el poder de sanar, o que Dios ha dejado de sanar, eso no es lo que estoy diciendo. Pero estoy diciendo que muchos grupos únicamente piensan que cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida de una persona, lo que esa persona puede hacer es ir por todas partes, imponer las manos y levantar, ¿verdad? Sanar enfermos y hacer cosas extraordinarias. Si eso fuera así, hermanos, los creyentes entonces estamos en deuda con el mundo durante esta pandemia. Si el Espíritu Santo desciende sobre la vida de una persona y le otorga poder de sanar a diestra y a siniestra, la iglesia está en deuda con el mundo. Pero este día yo quiero llamar su atención, porque en Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2 vemos la primera manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de una nueva congregación que estaba creciendo. Y dice el capítulo 2, versos 7 y 8, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este pasaje es muy controversial para muchos, y es controversial porque solo se centran en este versículo. Pero la Biblia dice que la congregación estaba reunida, estaba junta, y llegó el día de Pentecostés, una fiesta, y descendió el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muchos hasta aquí se detienen.
Pero el texto continúa y lo que el texto dice es que había gente de muchos lugares con diferentes idiomas. Eso es lo que dice Lucas, que había en Jerusalén, había llegado gente con diferentes idiomas y cuando descendió el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a hablar esos idiomas y comenzaron a predicarle a la gente de tal manera que las personas que estaban escuchando esto, que a muchos les pareció locura, incluso algunos acusaron a los apóstoles de estar borrachos. Esto es lo que dijeron. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el escenario que él estaba visualizando, que gente de todas las etnias algún día escucharían el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Inmediato al descenso del Espíritu Santo, esa promesa comenzó a cumplirse. Los apóstoles les predicaron a muchas personas, partos, medos, elamitas. Dice, y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es lo que el Señor Jesús primariamente estaba hablando cuando dijo, recibirán poder. Así que hermanos, nosotros como iglesia creemos que cuando un misionero sale a un campo donde tiene que aprender una nueva lengua, creemos que si le va a tomar 1 año o 2 años, en realidad ya está haciendo la labor. Nosotros no creemos que Él tiene que mandarnos una foto de su primer discípulo siendo bautizado para creer que está haciendo una labor. Desde el momento en que una familia toma el avión y nos manda sus noticias de que están estudiando el idioma, desde ese momento creemos que ya están cumpliendo con la misión de Dios, porque están alcanzando, van a alcanzar a las personas en su propia lengua y van a predicarles en su propia lengua las maravillas de Dios. Hechos 2, 40 al 42 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero recibiréis poder. Y este es el poder al que el Señor Jesucristo estaba haciendo referencia. Predicarle a las etnias en su propia lengua. Predicar sin temor acerca del pecado y la condición del hombre. Y cuando el hombre es expuesto a la verdad de que solo en Cristo hay salvación, esto es lo que sucedió aquel día. Los que recibieron su palabra, los que creyeron, fueron confrontados con la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Y dice el texto que creyeron esa palabra que ellos escucharon de que solo en Cristo hay salvación. Probablemente algunos se ofendieron. Y de hecho, hermanos, cuando uno lee todo el libro de Hechos, uno se da cuenta de la oposición que hubo. Y curiosamente, la mayor oposición vino de los líderes religiosos de ese tiempo. Pero muchos creyeron, 3,000 personas fueron bautizadas. Así que creyeron, se bautizaron, y dice el texto, y perseveraban, comenzaron a crecer en el conocimiento de la palabra. Pero todo eso es gracias a esta hermosa promesa, pero recibiréis poder. En segundo lugar,
el otro recurso que Dios ha dado a su iglesia es su Espíritu. El recurso de Dios para su iglesia, su Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vuelvo a leer el verso 4 del capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Uno de los misioneros que está trabajando en Medio Oriente nos compartió una vez y nos dijo que él había experimentado algo que jamás pensó que pasaría. Un día, estando frente a una persona en sus primeros años de ministerio, antes de aprender el idioma de donde él está trabajando, sin saber entablar una conversación en la lengua de ese lugar, este hombre nos dijo: yo no puedo explicar lo que pasó. Solo sé que comencé a hablar la lengua de ese lugar y comencé a hablarle acerca de la persona de Cristo, y esa persona vino a los pies de Cristo. Para muchos eso es imposible. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue obrando de maneras que muchas veces nos van a sorprender. El Espíritu Santo sigue capacitando a sus siervos para que las maravillas de Dios se sigan escuchando en los diferentes grupos donde ellos están sirviendo. Sean grupos pequeños o sean grupos muy grandes, sean comunidades o sean ciudades, el Espíritu Santo sigue capacitando a sus siervos para que lleven a cabo su obra. Pero no solo eso, también en Hechos 16, 6 y 7 leemos lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Capacita, pero también dirige a sus siervos. ¡Qué gozo, hermanos! Cuando se despide a una familia misionera, aparentemente ellos se van solos como familia. Si tienen hijos, solo se van 3 o 4. Si es un matrimonio, pareciera que, pobrecitos, solo se van ellos 2 y toda la congregación se queda aquí intercediendo por ellos, ofrendando y estando pendientes de ellos. Pero ¿qué es lo que nos enseña el texto? Que el Espíritu Santo va delante de ellos y va dirigiéndolos en su obra. Nuestros hermanos no están solos. Sí están en países peligrosos, de alto riesgo. Y 4 de las familias que nosotros estamos apoyando están en 2 países de muy alto riesgo. Pero el Espíritu Santo está dirigiendo su obra allá. Como lo puede hacer desde nuestra Jerusalén, el mismo Espíritu está dirigiendo su obra hasta lo último de la tierra. Este es el Espíritu Santo. Cuida a sus siervos, los guía, los va dirigiendo. Hermanos, esto es lo que Dios ha dado para su iglesia. En Hechos 20, 22 y 23, nosotros leemos que el Espíritu Santo, Pablo dijo que por todas las ciudades, el Espíritu Santo me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Cada vez más estamos escuchando de creyentes que están siendo asesinados por causa de su fe. Muchos misioneros han muerto en el campo a causa de la persecución que hay. Y cuando esas noticias llegan a nuestras congregaciones, por supuesto que hay una profunda tristeza en nuestro corazón, porque hombres que lo dejaron todo por servir al Señor, también entregan su vida y muchas veces la de su esposa, la de sus hijos, su vida misma, por causa del Evangelio. Sin embargo,
nos cuesta mientras nosotros no estemos en el campo. Nos costará entender cómo el Espíritu Santo los capacita para ese momento. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo una y otra vez le mostraba lo que vendría. Pero el mismo apóstol Pablo estaba dispuesto a ir y a sufrir por la causa de Cristo. Y no era la primera vez que iba a sufrir, hermanos. El apóstol Pablo, desde que comenzó su ministerio, fue una vida de sufrimiento. Pero el Espíritu Santo los prepara de una manera que no podemos entender. Es una conexión la que el Espíritu Santo hace con sus siervos y los capacita para esto. Así que el Espíritu del Señor capacita a su iglesia para llevar a cabo su obra y la dirige fielmente hacia sus propósitos. En tercer lugar, el recurso de Dios para su iglesia, su plan. El recurso de Dios para su iglesia, su plan. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas 4 áreas geográficas que el Señor Jesús menciona son las 4 áreas donde la iglesia debe cumplir la misión encomendada. A veces las iglesias tienen la mentalidad de solo Jerusalén, así que todos los proyectos solo se hacen en Jerusalén. Para los que están escuchando por primera vez esta enseñanza, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, que los apóstoles deberían ser testigos de la fe en su ciudad, un poco más allá de su ciudad, que es Judea, más allá de sus fronteras, que es Samaria. Y luego les estaba diciendo, vayan por todo, hasta lo último de la tierra. En ese momento podría ser hasta los límites del Imperio Romano. Viajen hasta las fronteras de su imperio y vayan y compartan su fe. Para nosotros, ¿verdad?, que vivimos en la ciudad de Puebla, debemos ser testigos, debemos compartir desde nuestra ciudad, desde Puebla, ¿verdad? La Jerusalén generalmente representa el área donde la iglesia está establecida, donde una congregación tiene su primera influencia, donde los miembros trabajan, se desenvuelven, donde pueden compartir su fe sin tener que salir de la ciudad. Así que para nosotros nuestra Jerusalén es Puebla. Judea pudiera representar nuestro país. Y mire qué gran variedad hay en nuestro país de grupos étnicos, pero no solo de grupos étnicos, porque cuando pensamos en grupos étnicos, generalmente nuestra mente nos lleva a pensar en, pobrecitos nuestros hermanos que viven allá en la sierra, ¿verdad?, que visten de traje típico. Pero la realidad es que grupos étnicos están en la ciudad también. Así que nuestro país está compuesto por una diversidad. Esa es nuestra Judea. Nuestra Samaria, algunos ya lo están llevando al nivel de un continente. Así que nuestra Samaria pudiera representar todo nuestro continente y hasta lo último de la tierra, de España hacia adelante. Pero la definición de esas áreas geográficas se hace mediante un plan estratégico. Hermanos, no solo se trata de invertir recursos. No solo se trata de decir vamos a apoyar a tal familia, luego a tal y si apoyamos 20 en un año somos una iglesia misionera. No, tenemos que orar, tenemos que planear, tenemos que sentarnos, requiere trabajo. Y no solo trabajo de los pastores como muchas veces se piensa, es un trabajo en conjunto, con enfoque global. Comenzamos y hemos aprendido que la misión de la iglesia se hace por una congregación. Por eso el tema de hoy es Dios y su iglesia, y usted es su iglesia. Así que tenemos que pensar entonces hacia dónde Dios nos está encaminando. La gran comisión no se lleva a cabo de forma progresiva, sino simultánea. Eso es algo que aprendimos, que en Iglesia Bautista Getsemaní tenemos muy claro.
Muchos dicen, ¿y para qué van a enviar misioneros a Asia? Si aquí, ¿verdad?, hay tanta necesidad. Y claro, cuando no estamos pensando que Puebla ya no necesita del Evangelio. Por supuesto que en nuestra ciudad hay una gran necesidad. Pero hermanos, aquí hay cientos de iglesias. Aquí hay miles de cristianos. Si usted piensa que por qué debemos apoyar matrimonios, familias que están en Medio Oriente, que están en Asia, que están en África, si aquí hay una gran necesidad, yo le quiero hacer una pregunta en forma de desafío. ¿Cuál es su labor entonces, hermano, en esta ciudad? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué está haciendo usted en esta ciudad teniendo el Evangelio? Cuando el Señor Jesucristo les dijo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, no les estaba diciendo, miren, cuando terminen de evangelizar Jerusalén, cuando todos en Jerusalén ya sean hermanitos, y ya se amen y se reúnan y coman juntos y beso y abrazo, cuando ya todos hablen el mismo lenguaje cristiano, ahora piensen en Judea. Váyanse a Judea. Cuando todos en Judea, ¿verdad? Amor y paz y el shalom y Dios te bendiga, entonces muévanse a la siguiente área. Eso no es lo que el Señor estaba diciendo. En realidad la gran comisión se lee mientras van, mientras viven su vida cotidiana, mientras hacen negocios, mientras educan a sus hijos, mientras hacen sus labores de día a día, mientras vayan haciendo discípulos. Por eso, hermanos, es que decimos que el trabajo es un campo misionero, que la familia es un campo misionero, que el lugar donde esté el creyente, ahí es su campo de trabajo. Algunos trabajan en Jerusalén y otros están hasta lo último de la tierra. La mentalidad de solo Jerusalén puede estancar nuestra iglesia, hermanos. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en Romanos 15:28, nosotros aprendemos que el apóstol Pablo tenía una mentalidad diferente. Él no estaba tranquilo con lo que estaba pasando en su Jerusalén. Él quería algo más. Él había comprendido su misión y dice en Romanos 15:28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él tenía el anhelo de visitar la iglesia de Roma y de Roma que la iglesia lo encaminara hasta los límites del imperio. Qué tremendo, hermanos. Así que la globalización no es un concepto único de nuestros tiempos. El apóstol Pablo era un hombre globalizado. Él estaba pensando que aquí podía ser útil, en una prisión podía ser útil, en un barco podía ser útil, pero si el Señor le daba el privilegio, él estaba dispuesto a tomar un barco e irse hasta lo último de la tierra y seguir predicando el Evangelio. Ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan del Señor. Y nosotros, hermanos, este año estamos tan emocionados porque creemos que este año puede ser un buen año para nosotros, que podemos involucrarnos mucho más en la obra del Señor, que podemos pensar, orar más, que podemos ofrendar más. Sí, sí podemos ofrendar más en medio de estas circunstancias. Sí podemos orar más en medio de esto que estamos viviendo. Sí podemos tener mayor contacto con nuestros misioneros. Sí, hermanos. Por eso es que yo les animo, les suplico que ahí en su casa ustedes también estén orando por la obra misionera. Oren, hermanos, por nuestro hermano Arturo, que pues él, ¿verdad?, en este momento como responsable de la iglesia, que él pueda tener la visión que Dios quiere para nuestra iglesia y que juntos nosotros unamos esfuerzos, que pongamos el hombro para que la misión de Dios siga adelante y usted y yo somos parte de esa misión. Dejé en último lugar este punto.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y en este último punto quiero hablar de el deber de la iglesia en la misión. El deber de la iglesia en la misión, ser testigos. Para muchos, y lo digo con tristeza, hermanos, para muchos creyentes compartir su fe, cuando escuchan desde el púlpito la palabra evangelismo, es un asunto que les causa mucho pesar, los desanima, porque para muchos evangelismo es una carga que no quieren llevar. Para muchos pensar en compartir su fe es como, ay no, es que yo no tengo los dones. Y hermanos, yo espero que ninguno esta mañana esté con esa mentalidad de que evangelizar es un asunto de tener el don. Muchos, por esa mentalidad, han dejado de compartir su fe en medio de estas circunstancias. El mundo necesita ver y escuchar nuestra fe. ¿Y sabe qué han hecho muchos? Es que yo no tengo el don para evangelizar. Y muchos con esa mentalidad viven su cristianismo. El Señor Jesucristo dijo, me seréis testigos. En Hechos 7, 58 y 59 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sí, esto es ser testigos también, hermanos. Solo que en nuestro país, o por lo menos en nuestra ciudad, porque sí hay persecución en nuestro país, sí hay expulsión de creyentes en algunas regiones de nuestro país, pero quiero centrarme en este momento en nuestra ciudad. En nuestra ciudad no hay este tipo de persecución. Lo más que pueden hacer es dejarle de hablar, burlarse de usted. En algunas familias todavía se practica el desheredar al creyente porque él ya cambió de religión. Pero ser testigos en nuestra ciudad de Puebla no llega a este extremo, hermanos. Pero cuando el Señor Jesús dijo, me serán testigos, esto lo incluía. Y Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia, uno de los diáconos que mientras estaba predicando el evangelio, lo apedrearon. Y aquí hace su aparición un hombre que transformó el primer siglo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y que hoy por hoy nosotros le conocemos como el apóstol Pablo. Testigos. Si lo vemos desde la perspectiva meramente humana, ese día la iglesia cristiana perdió a un hombre valioso. Pero desde la perspectiva eterna, ese día el evangelio rescató, redimió al hombre que hizo 3 viajes misioneros, que cambió el rumbo del cristianismo por su entrega y su devoción, por su obediencia, después de haber creído, el apóstol Pablo. Se levanta una gran persecución en Jerusalén y en Hechos 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué tremendo, hermanos. El Señor Jesús les dice, me van a ser testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Lo que nosotros vemos es que los primeros creyentes se quedaron con la mentalidad de solo Jerusalén. Después de eso, el Señor Jesús permitió una gran persecución. Y ahora sí, por causa de la persecución, todos se fueron de Jerusalén, se movieron. Y en medio de esa salida de Jerusalén, dice el texto que los que fueron esparcidos, ahora sí,
iban hablando de Jesús. Y hermanos, siempre que me detengo a meditar en lo que está pasando en nuestros días, pienso, ¿no será que el Señor permitió que nuestros edificios se cerraran porque estábamos con la mentalidad de dentro de nuestras cuatro paredes? A veces pienso que Dios permitió esto para que la iglesia del Señor se diera a conocer más allá de las cuatro paredes. Y siendo esto así, gloria sea su nombre, hermanos. Y si no vamos a abrir el templo durante este año, hermanos, honestamente, yo creo que no deberíamos estar entristecidos y lamentándonos porque la misión de Dios continúa, hermanos. Y con esto yo no quiero decir pues que está bien que ya no abramos el templo. Por supuesto que la comunión nos hace falta, el vernos, el saludarnos, el estar juntos, el orar de frente. Para eso fuimos diseñados, somos una comunidad. Pero hermanos, lo que nosotros también vemos es que cuando tenemos solamente esto que teníamos antes, nosotros dejamos de mirar el mundo como Dios quiere que lo veamos. Dejamos de ver lo que está pasando allá afuera y nos centramos tanto en nuestra comunión, en nuestra armonía que disfrutamos. Y vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que eso no contribuya a nuestro crecimiento, pero yo creo que el Señor está hablando fuerte a nuestras vidas. Al liderazgo nos está sacudiendo para cambiar algunas formas, para cambiar algunos parámetros que hemos traído. Y yo estoy seguro que Dios también está hablando a su corazón porque está transformando en medio de esta pandemia. Dios está capacitando a su iglesia para el cumplimiento de su misión. Así que algunos testigos, después de haber atestiguado, murieron como Esteban. Otros, después de haber sido perseguidos, comenzaron a predicar el evangelio. El apóstol Juan en 1 de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y Juan dice, eso es lo que nosotros damos a conocer. Y hermanos, el evangelio llegó a nuestras vidas. Somos testigos del poder del evangelio. Y somos testigos de lo que el evangelio puede hacer en un momento de profundo dolor como el que está viviendo la humanidad en este momento. Por eso yo quiero desafiarlo, que profundice más en las Escrituras. Que usted deje de pensar en, le voy a hablar al pastor Arturo para que le hable a mi amigo. Yo creo que el pastor Arturo y usted tenemos el mismo Espíritu Santo, la misma palabra que nos puede guiar a ser testigos. Así que hermanos, yo quiero invitarlos que tomemos esa actitud de Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que ha palpado nuestro corazón en este tiempo. Cómo el Espíritu Santo ha consolado nuestras vidas. Dice Juan, eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Así que yo le pregunto, ¿de verdad necesitamos tener el don del evangelismo para poder hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Solo necesitamos estar dispuestos a atestiguar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos vivido para la gloria de su nombre. Pero hay otros testigos también que le fue revelado al apóstol Juan. En Apocalipsis 17:6 dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. En realidad la palabra griega en Hechos capítulo 1 versículo 8, la palabra testigos en griego es mártires. Y me seréis mártires en Jerusalén, Esteban, y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles murieron como mártires.
Ese es el desafío, esa es la invitación de Dios. Pero como aprendimos esta mañana, Dios nos ha dado su poder, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado un plan. Y en medio de eso, Él nos llama a ser testigos, a hablar. Y si en medio de ese hablar al discípulo se le pide ser un mártir, el mismo Espíritu Santo capacita a sus discípulos para dar su vida por la causa de Cristo. Queridos hermanos, por eso, a nombre del pastor Arturo, yo quiero pedirles que estemos orando fervientemente, que clamemos al Señor, que dirija su obra aquí en Jerusalén. Hay tanta necesidad aquí, hermanos. Hay mucho dolor en el mundo. Y debemos ser como aquellos leprosos que estaban afuera de la ciudad y dijeron, no estamos haciendo bien. Si callamos, nos alcanzará nuestra maldad. Queridos hermanos, si en medio de este momento que hay un profundo dolor en nuestra Jerusalén, callamos, nos alcanzará nuestra maldad. No estamos haciendo bien. Por eso, hermanos, oremos para que Dios nos use como congregación para la gloria de su nombre, trabajando en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias, porque al darnos la gran comisión, también nos diste al Espíritu Santo su poder y nos mostraste el plan y cuál es nuestro papel en medio de tu obra. Pero a la misma vez también cuando miramos tu palabra, nos damos cuenta que aún no hemos hecho lo que se espera de nosotros, que nos hace falta comprometernos más con tu obra, que nos hace falta, Señor, un mayor sacrificio, una mayor entrega a tu obra. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Te suplicamos, Señor, que perdones nuestra indiferencia, que perdones nuestra falta de sensibilidad con lo que está pasando en el mundo y que a la misma vez avives nuestro corazón para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que les guarde, que les conceda una semana llena de dirección, de sabiduría. Y gracias, hermanos, por conectarse a este servicio. Que Dios les bendiga.